alguien escribió las siguientes palabras, un ensayo corto, pero quiero que lo considere. Lo titularon Una vida solitaria, en inglés One Solitary Life. Aquí lo hemos tratado de traducir. Una vida solitaria nació en una aldea remota, hijo de una humilde jovencita hebrea, creció en otro pueblo pequeño donde trabajó en un taller de carpintería hasta los 30 años. Luego fue predicador itinerante durante 3 años. Nunca tuvo su propia familia, nunca poseyó una vivienda, nunca residió en algún sitio importante, nunca viajó más de unos cientos de kilómetros del lugar donde nació. Nunca escribió alguna obra literaria, ni compuso alguna obra musical. En otras palabras, no hizo nunca ninguna de las cosas que normalmente acompañan a alguien importante. Mientras era todavía joven, la opinión popular se volvió contra él. Sus amigos lo desertaron. Fue entregado a sus enemigos y sufrió burlas en un juicio arreglado. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones mientras moría. Sus ejecutores se rifaron la única propiedad que tenía, que era su túnica. Una vez fallecido, fue bajado y colocado en un sepulcro prestado. Han transcurrido 21 siglos de su muerte. Y él ha sido la figura central para gran parte de la humanidad. Todos los reyes que han reinado, todos los parlamentos que han gobernado, todos los ejércitos que hayan marchado, todas las flotas que hayan navegado, todos juntos, todos no han podido afectar, impactar la vida del hombre sobre la tierra en la medida tan poderosa como lo ha hecho esta vida solitaria. Jesús, en 2000 años de historia, las cosas que han ocurrido como resultado de Jesús, del nacimiento de Jesús, de la vida de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de lo que ocurrió cuando le quitaron la vida, las cosas que han ocurrido, yo quisiera proponerles a ustedes unas cuantas y que ustedes la consideren. Y le pregunto, ¿puede ser pura casualidad? ¿Puede ser pura casualidad lo que les voy a presentar? En mi opinión, no lo es, pero cada persona necesita evaluarlo por su propia cuenta. Fíjese, Jesucristo jamás motivó a la gente a cantar, no fue compositor, no fue músico, no tuvo nada que ver con la música. Y sin embargo, Jesús ha sido la inspiración de más composiciones y de más canciones que ningún otro ser humano en la historia.
Jesús es la inspiración de millones y millones de composiciones a través de estos 21 siglos de vida aquí en la tierra. Jesús jamás escribió un libro. Es más, sabemos que escribió una vez y fue con el dedo en la tierra. Es la única evidencia que tenemos de que haya escrito algo. Pero quiero que sepan esta mañana que Jesús ha sido el tema principal en 2100 años de más libros que ninguna otra persona, que ningún otro evento, que ningún otro tema en la historia del mundo. Jesucristo ha sido la inspiración y continúa siendo la inspiración de miles y miles. No estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de libros, de autores que han escrito acerca de Jesús. Miles y miles y cientos de miles de libros. Él ha sido el causante de eso, sin jamás haber pedido eso. Algo fascinante es lo que les voy a decir a continuación. El ser humano ha sido abusivo con los seres humanos. Hay mucho sufrimiento en el mundo, hay mucha miseria, hay mucha injusticia, mucha maldad, mucho egoísmo. El hombre castigando a otros hombres. Pero yo quiero que usted considere esta mañana que en la historia esta que le llamamos la historia del cristianismo, 21 siglos de historia, Jesucristo ha sido la inspiración de más obras de caridad, de más obras de misericordia y de compasión en el mundo que ningún otro ser, que ningún otro causante en la historia del mundo. Jesús continúa siendo la fuerza motor para que miles y miles y miles de personas ayuden a los menos afortunados. Las organizaciones de caridad que se mueven en el mundo en este momento, yo no se las pudiera contar todas las que hay. Y esto no es nada del siglo XXI, así ha sido a través de la historia. Nunca ha habido a alguien que inspire y que promueva la ayuda al semejante como Jesucristo. Sus enseñanzas, su compasión, su instrucción, su obra en la vida de los cristianos ha promovido los actos de misericordia sin fin. Considere eso. Jesucristo ha sido el causante, óigame bien, de la mayor cantidad de hospitales, de clínicas, de lugares de atención médica en el mundo a través de la historia que ninguna otra persona. Hay personas y entidades que los mueve el dinero, pero ha sido la misericordia cristiana enseñada por Jesucristo de amar al prójimo como a uno mismo, lo que ha promovido la mayor cantidad de hospitales en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Estamos hablando de los países del tercer mundo. La ayuda médica, los misioneros, la medicina misionera, los médicos misioneros que han salido por amor al Señor a ofrecer sus servicios de gratis, pagando ellos. Las historias son incontables. Jesucristo es el responsable de eso. El cristianismo es responsable de eso. En el mundo hay más universidades, óigame bien, hay más universidades que fueron inspiradas por los cristianos para educar a los cristianos, para preparar pastores y ministros, para ayudar a las personas a mejorarse. Las universidades que hay en el mundo, en la historia de las universidades y de la educación formal, un % inmenso de esas universidades son el producto,
la inspiración de Jesucristo, que es la fuerza motor de los cristianos. Las escuelas, la educación académica elemental, el querer que las personas aprendan a leer, a escribir, el querer que las personas se mejoren, son las razones que han motivado a los cristianos a comenzar escuelas rurales en los lugares más remotos de la tierra. Ustedes bien saben que nadie ha inspirado las artes, como Jesucristo. Los mayores y mejores pintores del mundo en la historia han sido motivados por razones espirituales, por Jesucristo. Estamos hablando a través de los siglos, mirando esto globalmente. En otras palabras, el cristianismo y Jesucristo han tenido un gran impacto en las cosas buenas que han pasado en el mundo. Que todavía hay muchas por hacer, no hay duda de eso. Pero ahí siguen los cristianos, impulsados por el Señor, movidos por el Señor. Y es muy interesante, en este mundo en que nosotros vivimos, que en gran parte es un mundo secular, hay una parte del mundo que es un mundo religioso, hay otra parte que es un mundo secular. El mundo secular ataca y pone en duda dos cosas acerca del cristianismo. Oiga, ¿cuáles son? Hay dos que son los ataques mayores. La oposición mayor viene en dos áreas. Una, la Biblia no es un libro inspirado por Dios. Los cristianos creemos y afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, que toda escritura ha sido inspirada por Dios, que es útil para todos nosotros, para mejorar, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. La Biblia, la palabra de Dios. Hay un % inmenso del mundo, de un mundo secular, que pone en duda la veracidad de la Biblia. Yo le quiero proponer, si alguien aquí estuviera en esos zapatos, yo le quisiera decir que no hay otro libro en la historia que tenga la cantidad de evidencia arqueológica que tiene la Biblia. Hace 75 años descubrieron los manuscritos, los pergaminos del Mar Muerto, de los que hemos hablado muchas veces. Allí, en las cuevas de Qumrán, donde tuve yo la oportunidad de pasar y de mirar y ver en la carretera cercana, allí en el desierto de Judea, donde están las cuevas de Qumrán, donde descubrieron los pergaminos. Se han hallado miles de fragmentos de manuscritos, comprobado que fueron escritos antes del tiempo de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, de los 39 libros del Antiguo Testamento, fragmentos de 38 y libros completos de los 39, 20 completos en su totalidad, han sido hallados allí y se ha comprobado que quien vivió allí fue una comunidad que vivieran allí antes del tiempo de Cristo. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro singular. Y es precisamente en la Biblia donde encontramos nosotros la historia de quién era Jesús y de las profecías. Las personas no saben que el 25% del contenido bíblico, 25% del contenido bíblico es de carácter profético. ¿Qué es profecía? Profecía es historia escrita antes que suceda. Historia escrita de antemano. La historia que está escrita acerca de la venida de Jesucristo. Los detalles, docenas y docenas y docenas de detalles acerca de Jesucristo, que luego, cuando Jesús nació en Belén, se empezaron a ver, a verificar todos los detalles que habían estado escritos desde antes. Miqueas 5:2 tenía que nacer en Belén de Éfrata, allí nació Jesús. Que el Señor daría una señal muy grande, que una virgen
concebiría y daría a luz un hijo y se llamaría su nombre Emmanuel. El libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, escrito 700 años antes de Cristo por el profeta Isaías. ¿Dónde iba a nacer? ¿Quién era? La Virgen iba a concebir. ¿Cómo iba a morir? ¿Dónde iba a morir? ¿Qué le iban a hacer en Jerusalén? ¿Cómo iba a hacer su entrada triunfal? ¿En qué animalito? ¿Cómo lo iban? ¿Cuál iba a ser el método de su muerte? Todo escrito en el Antiguo Testamento, todo predicho, cientos de detalles. La Biblia es un libro completamente diferente a todos los demás libros religiosos, porque los libros religiosos contienen filosofía, pero la Biblia contiene historia, y la arqueología está comprobando la veracidad de la Biblia hoy, en este momento. Mientras más tiempo pasa, más lugares encuentran que la Biblia, que no se conocían a no ser que estuvieran en algún escrito en la Biblia, se están descubriendo en este momento en Israel, en la tierra de Israel, en la tierra de Jordania. Han descubierto todos esos lugares, han descubierto el lugar donde la Biblia dice que se quemaron, que se quemó con azufre la ciudad de Sodoma y la de Gomorra. Los arqueólogos han encontrado ahí y las bolas de azufre todavía allí en esa zona al sur del mar Muerto. La montaña de Moisés, el monte Sinaí, ahora que Arabia Saudí se ha abierto al mundo y ahora quieren que vayan los turistas y que las cosas no están en veda y que no hay peligro de ir, ahora que el turismo está llegando, más y más turistas están yendo a la zona donde le llaman la montaña de Moisés, donde se ve quemado, tal y como la Biblia dice que Dios descendió y el fuego ardía en la cima de la montaña. Ahí está la montaña que se puede ver, ahí está la roca partida, donde dice que Moisés tocó la roca y se partió y fluyó el agua, porque el pueblo estaba quejándose de que no había agua. Eso está allí en Arabia Saudí. El cruce del Mar Rojo, que han encontrado cascos petrificados de caballos en el fondo del mar y que han encontrado ruedas de carruajes incrustadas de corales, porque dice la Biblia que el pueblo de Israel cruzó porque Dios abrió el Mar Rojo y cruzaron de esta parte el Mar Rojo, en esa lengua del Mar Rojo, y cruzaron hacia la zona, la tierra de Madián, que era la tierra que conocía Moisés, que es lo que hoy en día es Arabia Saudí. Eso está en la Biblia. Los hombres han atacado la Biblia. Siempre recuerdo a ese filósofo francés que era un escéptico, era un agnóstico y era un crítico. Era filósofo, era escritor en el tiempo del alumbramiento de Europa, francés. Su nombre artístico era Voltaire. Voltaire vivió en el siglo XVIII, Voltaire, y vivía allí en Ginebra, en ese país ahí al lado de Francia. Y Voltaire, antes de morir, había pronosticado: yo pronostico que en un siglo, 100 años, la Biblia será un libro de reliquia que solo será hallado en los museos como una obra, como una reliquia de la historia. Yo pronostico eso. Eso fue en el siglo XVIII, en los años 1700. Estamos ahora en el siglo XXI. La Biblia, en el 2025, es el libro más leído, más traducido, más publicado, más impreso y más distribuido que ningún otro libro en la historia. Y los libros de Voltaire están en museos hoy. Y si Dios tiene un sentido del humor, déjeme decirle lo siguiente:
se sabe cuál era la casa donde vivía Voltaire en Ginebra, Suiza. Pasaron los años y la casa pasó de dueño en dueño. Y un buen día, la casa de Voltaire la compró las Sociedades Bíblicas de Ginebra. Y en este momento es la sede de una casa de publicación bíblica allí en Suiza. Me parece que Dios tiene su sentido de humor. Jesús, esa vida solitaria que vino al mundo con una misión. Quiero leerles en Juan capítulo 1, en este famoso pasaje, en el primer capítulo de Juan, que Jesucristo, como dice aquí el apóstol Juan, en el principio era el verbo, la palabra, el concepto, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así empieza el Evangelio según San Juan. El verbo era Dios. Y dice el versículo 3 que todas las cosas por ese verbo fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 4 que en él, en ese verbo que era Dios, estaba la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la luz. Por eso dijo: yo soy la luz del mundo. Por eso dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a Dios el Padre si no es a través de mí. Jesucristo es el emisario, es el intermediario entre un Dios perfecto y unos seres humanos imperfectos como somos todos. Jesucristo se ha convertido en nuestro puente. Dice que en él estaba la vida, en él estaba la luz, y la luz, la vida, y la luz, y la vida era la luz de los hombres. Y que la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer contra esa luz. Luego dice el versículo 9, si me lo pones ahí: aquella luz verdadera que alumbra. Oigan esto: la luz verdadera está alumbrando a todo hombre. Jesucristo tiene la luz encendida para ti y para mí. Pero nosotros necesitamos querer acercarnos a la luz, porque Dios no te obliga. Dios no obliga a nadie, Dios no se impone. Aquella luz verdadera que está alumbrando a todo hombre venía a este mundo, vino a este mundo, caminó en las calles, caminó la tierra de Israel, caminó en las calles allí, caminó en Jerusalén, caminó en la Galilea, caminó en Nazaret, caminó en el desierto de Judea, caminó en Belén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, dice el versículo 10, y el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino. Como ustedes saben, el pueblo judío era un pueblo que tenía una religión cultural. Tenían una religión cultural. Lo peor que hay muchas veces para los seres humanos es tener una religión cultural. Porque una religión cultural muchas veces nos priva de tener una relación vibrante con Jesucristo. Dios no está buscando a alguien que tenga una religión. Dios está buscando a alguien que tenga una relación con Él. Ser cristiano es tener una relación personal con Jesucristo, donde Él vive dentro de ti y donde tú lees su palabra y Él te habla y tú le hablas por medio de la oración. Eso no es una religión, eso es vida. Pues los judíos tenían su religión cultural, y en la religión cultural ellos no podían tolerar, ellos no podían admitir ni aceptar de que el Mesías de ellos fuera aquel hombre sencillo con una sola muda de ropa que se moviera por allí por las calles. Ellos pensaban que venía un Mesías que venía a liberarlos de la opresión romana, y decían: tú no puedes ser, es más, tú eres un falsante, tú eres fraudulento, y por eso lo condenaron a muerte. Pues miren lo que dice aquí, dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los suyos tenían prejuicios. Ustedes saben que Dios no se impone sobre nadie, y muchas veces nosotros no abrimos nuestro corazón porque tenemos prejuicios. ¿De dónde vienen nuestros prejuicios?
como aquel amigo mío ateo que decía yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, hasta que un día se me ocurrió preguntarle, fulano, a mí me encantaría saber cuándo fue que tú dejaste, cuáles fueron las causas que te hicieron a ti dejar de creer en Dios. Ese día me abrió su corazón y me dijo, mis padres se divorciaron y yo le pedí a Dios que no se divorciaran porque yo era un niño pequeño y se divorciaron. Así que Dios no me oyó y Dios no existe. Y ahí yo le pude explicar, Dios no era el culpable de eso, tus padres tenían una voluntad y muchas veces pasan cosas en este mundo que no son la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios, pero los hombres pueden escoger hacer el mal y nadie los detiene. Y yo quiero decirles a todos ustedes que sería interesante que buscáramos las razones por qué nosotros muchas veces rechazamos a Dios, porque siempre hay una razón que está allá abajo, en algún lugar profundo de nuestro ser, de nuestra vida. Alguien nos impactó, un maestro, nuestros padres nos dijeron algo que nos creó una mentalidad. Búscalo. Porque Dios existe, el mundo tiene orden, tiene diseño. Hay un diseñador, hay una inteligencia que se ve, que es evidente, y esa inteligencia creadora, esa inteligencia ordenada, organizada, es a la que nosotros le llamamos Dios. Que no fue una explosión allá en un pantano, en el más allá, en un pantano de productos químicos, que ¡puf! Hubo una explosión, ¡puf! Y de repente de la explosión esa empezaron a salir células de anfibios y de pájaros y de mamíferos. Díganle a un relojero que el reloj que usted tiene en la muñeca fue producto de ¡puff! Para que vea lo que le dice, la barbaridad que le dice. Y eso es un relojito insignificante. Imagínense este mundo con el orden y el diseño que tiene. La luz verdadera vino al mundo, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice aquí en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, miren lo que dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, esa es la aclaratoria. Recibir a Cristo es creer en su nombre, que el nombre Jesús puede salvarnos. Y cuando uno dice Jesucristo, yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y yo quiero recibirte porque yo quiero que tú entres dentro de mí. Yo quiero que tú entres en mí y que tú entres aquí en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, que tú entres. Yo quiero que tú vivas aquí adentro. Yo quiero que tú seas mío y yo quiero ser tuyo. Y yo te abro mi corazón y mi fe y te pido, Jesucristo, yo creo que moriste, te sepultaron y resucitaste. El que cree eso, miren lo que dice, mas a todos los que le recibieron, los suyos no le recibieron. No, tú eres un impostor. Tú no eres el Mesías. Es más, tú eres un falso profeta y te vamos a matar. Los suyos no le recibieron. Sin embargo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que reciben a Jesús, reciben la autoridad, la potestad, el derecho legal de convertirse en hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, podemos enfrentarnos al más allá con confianza de que el día que nos toque partir de este mundo, nos vamos a ir con el Señor. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero volveré y un día los que son míos, yo los voy a tomar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y para allá es para donde vamos. A las personas les cuesta trabajo pensar cómo es que la muerte de Jesús me da vida a mí. Yo tengo que ser bueno, yo me lo tengo que ganar. Yo les quiero hacer una historia verídica. Ocurrió aquí en Estados Unidos. Ocurrió en el año 1937. Está documentada. Pero esta historia me parece que aclara, por lo menos le da luz
a este concepto de que por la muerte de un hombre otros puedan vivir. Jesús cargó todos nuestros pecados, todos los suyos y todos los míos, los que sean, grandes o pequeños. Tenemos muchos pecados, no hay un hombre que haga el bien y nunca peque. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, empezando por el que les habla. Pero Jesucristo vino para pagar la deuda que nosotros le debíamos a Dios. Jesucristo vino para poder pagar en lugar nuestro, convertirse en nuestro sustituto legal. Y el justo murió por los injustos para podernos llevar a Dios. Porque Dios nos puede justificar y nos puede perdonar y nos puede exculpar de nuestros pecados si usted y yo ponemos nuestra confianza en Jesús. Porque cuando lo hacemos, Jesús entra en nosotros y nos da vida eterna. Esta historia ocurrió en algún lugar en la zona central de los Estados Unidos. ¿Qué ciudad? No sé, pero una familia vivían a la orilla, vivían en un pueblo pequeño cerca del río Mississippi. Y el hombre era operador de uno de los tantos puentes que cruzan el río Mississippi. Probablemente es uno de los ríos más largos de Estados Unidos. Comienza en el estado de Minnesota, allá nace y desemboca en New Orleans, en el Golfo de América. Y recorre más de 2,000 millas desde Minnesota hasta Luisiana. Y todos los estados que están al occidente del Mississippi necesitan, para cruzar para otras ciudades del oriente, la zona este de los Estados Unidos, necesitan cruzar el río Mississippi por algún puente. Y estamos hablando que esto ocurrió en 1937. Habían pocos automóviles, comenzaba la industria automotriz, habían muchos ferrocarriles. Y estos puentes, mientras que no venía un tren, los puentes se mantenían abiertos para que la fuente fluvial y los barcos pudieran navegar por el río Mississippi. Pero cuando se oía el silbato de un tren, aquellos puentes, igualito que los puentes de nosotros aquí en Miami, ¿verdad? Que cuando viene un barco, pues detienen el tráfico y ponen las luces, ¿verdad? Ponen todos los pares y empieza a subirse el puente. En el caso de estos puentes, son puentes que se mueven en vez de verticalmente, se mueven horizontalmente y están abiertos, pasan los barcos, viene un tren y de repente dan instrucciones a los barcos, ponen las luces, dan silbidos, el puente se cierra y los ferrocarriles cruzan de un lado para otro. Este señor se llamaba John Griffith. Era operador de uno de esos puentes. Y los sábados, cuando su hijo no tenía escuela, el papá se llevaba a su hijo para que en el turno que estaba trabajando estuviera con él allí. El muchacho sabía cómo operar los puentes, pero muchas veces lo que hacía era jugar en las áreas cercanas a aquel puente y jugar por todo aquello. Su papá le había enseñado el cuidado que había que tener de no caerse, etcétera. Pero ustedes saben cómo son los accidentes. Un buen día estaba el hijito del señor Griffith con él. El puente estaba abierto, los barcos estaban navegando y de repente en la lejanía se oye el primer aviso del tren, el silbido del tren que está avisando que se está acercando, y ahí entonces es cuando el operador tiene que empezar a hacer todos los cambios, todos los avisos a las embarcaciones, poner ahí para que se detengan. Y el hombre empezó a hacer todo lo que tenía que hacer y con la misma oyó el segundo silbido de aquel tren que se acercaba un poquito más, todavía lejos, y entonces salió a buscar a su hijo para estar seguro que estaba en un lugar seguro. Buscaba a su hijo y no lo encontraba, y de nuevo el tercer silbato de
de aquel tren que estaba ahora un poco más cerca. El hombre ahí empieza a ponerse nervioso, a buscar a su hijo, baja a las entrañas del puente y descubre, y se oye el otro silbido, descubre que su hijo se había caído y estaba metido en los engranajes, herido allá abajo, y que estaba allí llorando y gritando, y que había que bajar con cuidado, sacarlo. Y el señor Griffith se dio cuenta que el tren se acercaba y que no podía hacer las dos cosas. No podía bajar a salvar a su hijo y al mismo tiempo llegar a tiempo a la cabina para poder cerrar, o más bien abrir la vía ferroviaria y que cruzara un tren lleno de pasajeros, probablemente cientos de pasajeros. Y el señor Griffith cuenta la historia que en un momento de desesperación, yo me imagino eso, tenía que decidir: salvo a mi hijo y dejo que este tren se caiga por el precipicio y caigan al agua y se ahoguen y que haya un accidente ferroviario inmenso, o salvo a los pasajeros y trituro a mi hijo. Pues cuenta la historia que con una desesperación que yo no se las puedo describir, aquel hombre agarró aquella palanca y le dio, llorando, gritando, y trituró a su hijito para que aquel tren pudiera pasar y todos sus pasajeros pudieran continuar sus vidas tranquilas como hasta ese momento. Aquel tren pasó, el hombre gritando y llorando en aquella cabina. ¿Qué estaba haciendo la gente en el tren? Unos tomándose un café, otros durmiendo, otros leyendo, otros entretenidos mirando el paisaje. Y no saben que la vida de ellos, la salvación de ellos en ese momento, costó que alguien fuera triturado por ellos. Sin razón, sin justificación, excepto de que alguien quiso ser responsable de su trabajo y de tantas vidas y tuvo que escoger o una vida o muchas. Eso es exactamente lo que Dios, el Padre, hizo contigo y conmigo. Dios miró de ahí arriba para acá abajo y vio muchas vidas y dijo: todas estas vidas se van a perder si alguien no toma su lugar y paga su deuda. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio. ¿Por qué será que la Biblia dice que Jesucristo fue molido por nuestros pecados? ¿Ustedes saben qué dice eso? Que Jesucristo fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesucristo fue molido, fue triturado, porque lo que le hicieron los soldados cuando le dieron latigazos es que lo destruyeron su cuerpo. Todas aquellas horas que se pasó Jesús recibiendo golpes, bofetadas, la barba arrancada, la corona de espinas, los latigazos, el madero, pues por algo la Biblia dice que Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Fue molido, y yo lo visualizo molido, como triturado por usted y por mí. Por lo menos yo lo visualizo para mí, porque yo sé que Jesucristo hizo eso por mí, que soy malo, que no me merezco la salvación. Y yo espero que usted pueda juzgarse usted mismo y decir: yo también, yo soy malo, y Jesucristo murió por mí y fue molido por mí. Dios
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo se convierte en nuestro puente para nosotros pasar. Y a veces estamos entretenidos y pensamos, ay, ser cristiano, qué bueno, la salvación. Y no sabemos cuán caro le costó a nuestro Señor Jesús el perdón de nuestros pecados. Por eso yo le quiero animar hoy. Yo lo único que puedo hacer es animarle, instarle, rogarle que usted considere hoy abrir su corazón y decirle: Jesús, la Biblia dice que nosotros necesitamos reconocer que Jesús es el Señor. Es lo primero. Y decirle aquí en nuestra mente, en nuestro corazón: Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y tú lo que hiciste fue para pagar mi deuda. Y yo quiero que tú entres aquí adentro. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, Jesucristo, que es espíritu, acuérdense que Dios es espíritu. Dios no es materia, Dios es espíritu. Y como espíritu, en el Espíritu Santo, Jesucristo entra a nuestro espíritu y nos perdona, y nos lava, y nos limpia, y nos convierte en sus hijos. Pero Dios no se impone. Usted lo tiene que desear. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. El Espíritu de Dios entra y ahora le da vida a nuestro espíritu que está muerto, separado, alejado de Dios. No que no existe, pero que está separado de Dios. Y cuando Jesucristo entra, de repente Jesucristo hace la conexión entre el Padre y nosotros. Y ahora, por la fe puesta, depositada en Jesucristo, nos convertimos hijos de Dios. Y usted, la historia triste de que Jesús nació, pero nació para ir a una cruz. Usted puede decirle: lo hizo por mí, y yo lo acepto y yo lo recibo. Le voy a pedir esta mañana que se pongan de pie los que quieran, que se pongan de pie conmigo y vamos a tener un momento de oración y terminamos este servicio. Y Señor, esta mañana, con el corazón compungido, decimos: yo entiendo ahora que Jesús murió por mí. Que Jesús, el Hijo de Dios, el prometido, el Mesías prometido, que vino a los suyos y los suyos dijeron: no creemos en ti, no aceptamos tus palabras. Pero en esta mañana, en este domingo 21 de diciembre, los que estamos aquí, sí aceptamos tu palabra. Dígale eso a Dios. Ahí en su corazón: yo sí acepto tu palabra. Y Jesús, hoy yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo lo creo. Y yo creo que tú moriste para salvarme a mí. Y en este momento te pido, Jesucristo, que entres aquí adentro de mi corazón. Dígale: entra en mi corazón. Dígaselo en su mente, porque Dios sabe lo que usted está pensando. Dígale: Jesucristo, entra aquí dentro de mí. Que tu espíritu entre dentro de mí ahora y que me haga suyo. Yo quiero ser tuyo, Jesús. Yo quiero que tu espíritu viva dentro de mí a partir de hoy, aquí adentro, que viva dentro de mí. Yo me abro mi corazón con toda mi fe. Pongo mi fe en ti y te pido: entra en mí y lávame con tu sangre preciosa todos mis pecados. Yo te acepto. Dígaselo. ¿Cuántos se lo están diciendo esta mañana? Levante su mano si usted se lo está diciendo. ¿Cuántas? Muchas manos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Si usted se lo dijo de verdad, el Espíritu de Dios entró dentro de usted. Y quiero decirle, un día lo hice yo. Y desde ese día me he convertido en intentando seguir a Jesús todos los días de mi vida. Creemos en Él primero y después, ¿qué hacemos? Nos convertimos en discípulos de Él, seguidores de Él. Dígale esta mañana: Señor, yo te quiero seguir también.
No solamente quiero que tú vivas dentro de mí, te quiero seguir. Tus enseñanzas, quiero seguirte. Haz una obra nueva dentro de mí. Se lo pedimos todos. Señor, haz eso en mí y haz eso aquí en cada uno de mis hermanos que están aquí esta mañana. Señor, gracias. Gracias. Porque tú naciste precisamente para salvarnos. Tú eres el salvador del mundo por algo. Tú viniste para salvar al mundo de sus pecados. Y nosotros hoy lo reconocemos así. ¿Cuántos lo reconocen esta mañana? Y Señor, en estas Navidades, Señor, qué bendición poder decir, yo sé que esta Navidad no se trata de Santa Claus, ni del venadito, ni de la barbita. Se trata de mi Salvador Jesús. De mi Salvador Jesús. Jesús es la razón de esta ocasión. Jesús es la razón. Amén, mis hermanos. Y Señor, solo tú nos puedes bendecir. Esta mañana decimos que el Señor nos bendiga y nos guarde. ¿Cuántos reciben esa palabra? Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te bendiga y te guarde. Levanta tus manos y dile, Señor, eso es para mí. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre toda tu familia. Que el Señor cumpla sus promesas en ti y haga cosas bellas y hermosas contigo. Señor, porque tú tienes poder para hacer eso. Y hoy te decimos, tú eres, Padre, tú, Jesús, las palabras más importantes que nos has enseñado de toda la Biblia es Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra. Y no solamente en la tierra, en mi vida y en mi hogar. En mi vida y en mi hogar, dígaselo, en mi vida y en mi hogar. Tómalo personal, Señor, y danos hoy el pan de cada día. Y perdónanos, Señor, nuestras deudas. Sabemos que Jesús murió para perdonar nuestras deudas. Y ayúdanos, Señor, a perdonar a aquellos que son nuestros deudores. Y Señor, en esta mañana te pedimos que no nos dejes caer en tentación. Sabemos que tú no eres el tentador, que tú jamás tientas a nadie. Porque tú no eres tentado por el mal, ni tú puedes tentar a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido de sus propias concupiscencias. Líbranos de nuestras tentaciones. Líbranos del mal. Y esta mañana decimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Señor, amén, amén, amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan tremendas Pascuas con sus familiares, sus seres queridos. Feliz Navidad, los que puedan el domingo que viene nos vemos a esta misma hora, que Dios les bendiga. Feliz Navidad, feliz Navidad.